¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Todos los gobernadores Juntos por el Cambio están, no quiero decir un insulto, pero a los gritos, protestando por la encerrona política en la que quedaron frente al PJ con esta situación. Pero porque además se equivoca Torres de plano. Sí. Porque, en serio, ¿cómo hace para cortar el gas y el petróleo? No, la única manera es una extorsión del sindicato, ¿no? De otra forma, vos lo dijiste recién. Pero para un cachito. Vos amenazaste con que no va a salir un solo barril más de petróleo, con lo cual, primero, si lo cumplís, estás cometiendo un delito enorme, porque estás impidiendo el tránsito de recursos naturales. Sí. Delito de acá a la China. ¿Qué haces? ¿Qué hace El gobernador Torres? y los sindicatos están cometiendo un delito. No, los sindicatos de ya, pero ya estamos acostumbrados a eso, los sindicatos. Esperemos que la justicia actúe. Pero un gobernador amenazando al resto de la Argentina que lo va a dejar sin petróleo y sin gas. ¿Es una locura? No, bueno, te diría que si hay que poner un subtítulo a esto, se están rompiendo todo. Porque están rompiendo esta guerra entre Cabeza Chubut y el gobierno nacional y Javier Milei, pero que se extiende con reclamos y con protestas a otras provincias. Lo que está generando ahora es una ruptura interna dentro en el PRO desde el Vamos, y ayer a la noche quedó muy en evidencia, pero también entre las relaciones y las posibles negociaciones entre las provincias y la nación. Durante el fin de semana se cruzaron acusaciones de un lado y del otro, tanto de Torres como de Milei, de todos los colores. ¿Es de gas o de petróleo? ¿Viste? Él dijo que no va a salir un solo barril de petróleo. Gas y petróleo, de los dos. ¿Y cómo hace para cortar el suministro de gas? Bueno, aquí es el problema. Porque vos tenés que pensar en algo. Es cierto que es de dominio de las provincias, los recursos naturales son de dominio de las provincias. Pero si los explotas vos. mientras estén bajo tierra. Y después si los explotas y vos. después si los explotás vos. Una vez que los recursos están sobre tierra y los explotó un privado concesionado, porque el sistema es la concesión a privados, ya no son más tuyos. Claro, vos tenés una regalía. Exactamente. Pero ya es de un privado que lo está explotando. Es que la palabra que acabas de decir vos es el tema. Vos, una vez que vos cobraste la regalía, la cobraste por algo, la cobraste porque alguien se lo está llevando. Entonces, y el gasoducto es privado también. Y el gasoducto es de operación privada también, es una concesión. Por eso. Por lo tanto, hubo todo un ruido, yo te decía, provincias, nación y después las empresas durante el fin de semana. Hay acuerdos, hay contratos y también, ojo, también hay acuerdos políticos con algunas empresas de cuando se originaron las concesiones que van a hacer mucho ruido. Por lo tanto, estuvo muy movido el fin de semana esta cuestión de, bueno, el miércoles cuando Torres quiere ejecutar esta amenaza de cortar gas y petróleo, ¿cómo lo va a hacer? Torres dijo que iban a hacer los sindicatos, con lo cual a eso es lo que iba. Estás arreglando con los sindicatos para que paren. Exactamente. Esto es lo que iba. La única manera, las empresas no lo van a hacer. No. Porque tienen contratos y el Estado Nacional puede ir contra las empresas. ¿Podemos empezar de cero? ¿Le debe dinero o no le debe dinero al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial Chubut? Sí, le debe. Le pasaron primero una cuenta de 9.800 millones la deuda, después se la recalcularon 13.500 millones. Pero en total debe 150.000 millones. Sí, no, yo estoy diciendo lo que vence ahora, lo que se le puede descontar. ¿Pero ahora. debe o no debe? Sí, lo debe. Contemos un poco la historia. ¿Por qué debe? Porque esto fue, me parece, el año pasado o el anterior. Tomó dinero, obviamente no fue Torres, fue Arcioni. Exacto. Tomó dinero del Fondo Fiduciario, le pidió dinero a la Nación, como muchas provincias, y habían acordado con Sergio Massa en ese momento, ministro de Economía, que se devolvían 12 cuotas. Sí. Por eso este fondo vence en febrero del 2024. Son 12 cuotas con garantía de coparticipación. Claro. Que no es una... A ver, para que la gente lo entienda, es una operación absolutamente normal, por otro lado. Las provincias lo normal sería se giran que vos, sobre lo que les va a llegar. Que vos gastes lo que te ingresa. Claro. No que tengas que pedir prestado para pagar sueldo, porque además lo pidió para pagar sueldo, Sergio. Normal en la crisis argentina, donde a todo el mundo hace agua en materia financiera, tanto nación como provincia. Pero la operación más común es que vos te gires contra la coparticipación que te va a venir y cuando llega te hacen el descuento. Bueno, Torres asume la provincia con una deuda importante, pero la deuda de la provincia, por más que no la haya tomado Torres, la deuda de la provincia. Sí. Le pide al gobierno que no le descuente de la coparticipación, el gobierno ni diciembre ni enero le descuenta, pero le descuenta febrero. 13.500 millones. En el interín, Torres está pidiendo autorización para emitir un bono, es decir, la provincia quiere emitir un bono, con eso cancela la deuda del fondo fiduciario, el bono se lo van a aprobar, ya te digo, se lo van a aprobar. Totalmente.
siempre se lo iban a aprobar, lo que pasa es que no está la documentación completa, pero el bono se lo van a aprobar porque además es deuda para pagar deuda, con lo cual se lo van a aprobar. Una de las acusaciones que ponemos aquí, que decíamos que se cruzaron durante el fin de semana, fue de uno de los más moderados de este gobierno, que es Guillermo Francos, que en un momento mostró los chats que hubo entre el gobierno mails. y Torres y le dijo, miren, ustedes no terminaron de cumplimentar la documentación para la emisión del bono. Claro, esto sí que es reinteresante. Francos publica el mail del Ministerio de Economía, o del Ministerio de Economía, no, del área de finanzas también, de la provincia de Chubut, pidiendo la autorización para emitir un bono, con ese bono cancelar el fondo fiduciario, la deuda, y ese bono estaba atado a regalías petroleras. Le contesta el día siguiente, esto creo que fue 22/23, o sea, un día llegó y al día siguiente le contestan. Le contestan al día siguiente diciéndole que ningún problema, que le falta toda esta documentación y le detalla la documentación que falta. El ministro de Economía de Chubut dice que no lo copiaron a él en la respuesta, pero fue a la directora de financiamiento de Chubut. O sea, alguien no revisó los mails. Alguien no lo miró, exacto. Hay que recordar, te quiero sumar algo porque nadie tiene por qué estar al tanto de esto. Las provincias no pueden emitir sin el paraguas de la nación. Tal cual. Entonces, esto no es un capricho. No. Históricamente las provincias le piden autorización a la nación, el Banco Central es el paraguas financiero y da la garantía y emiten. Por eso que tienen que pedir autorización. Y por eso la nación te detalla los requisitos, pues la nación tiene que saber si sos solvente, porque si no tiene que después pagar la nación. Exactamente. Pero ya te digo que se lo van a dar. Sí, sí. Siempre, porque además como está cruzado contra las regalías petroleras y es para pagar una deuda, se lo van a dar seguro. No iba a haber ningún problema con eso. Ahora, este es un escándalo absurdo, ¿eh? Es un escándalo absurdo, es una pelea en la que se fueron subiendo todos. Hay variantes que te van contando durante el fin de semana para lo que quieras. En primer lugar, hubo un comunicado de los gobernadores patagónicos. Sí. Después se sumaron y hoy va a haber reuniones también donde están sumando por solidaridad a Torres otros gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio y por supuesto que quienes aparecieron. El peronismo abrazando a Torres diciendo sos uno de los nuestros. Vení con nosotros porque vos estás sufriendo a la misma que sufrimos. Pues con Kicillof a la cabeza. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Todos los gobernadores Juntos por el Cambio están, no quiero decir un insulto, pero a los gritos, protestando por la encerrona política en la que quedaron frente al PJ con esta situación. Pero porque además se equivoca Torres de plano. Sí. Porque, en serio, ¿cómo hace para cortar el gas y el petróleo? No, la única manera es una extorsión del sindicato, ¿no? De otra forma, vos lo dijiste recién. Pero un cachito. Vos amenazaste con que no va a salir un solo barril más de petróleo, con lo cual, primero, si lo cumplís, estás cometiendo un delito enorme, porque estás impidiendo el tránsito de recursos naturales. Sí. Delito de acá a la China. ¿Qué haces? ¿Qué hace el ¿qué gobernador hace Torres? y los sindicatos están cometiendo un delito. No, los sindicatos de ya, pero ya estamos acostumbrados a eso, los sindicatos. Esperemos que la justicia actúe. Pero un gobernador amenazando al resto de la Argentina que lo va a dejar sin petróleo y sin gas. Es una locura. Y para coronar todo esto, ayer mueve Patricia Bullrich y es tan incómoda la situación para todos que se sale este documento que estás viendo aquí, donde lo que dice los abajo firmantes, acá hay dirigentes y militantes del PRO y de las fuerzas aliadas, hay de todo, no son solo legisladores, respaldando la posición del gobierno, diciendo que si bien tiene derechos Torres, pero que no se puede, se reconoce los derechos de las provincias, pero que no se puede ir en contra de la ley, que la provincia realmente paga, habla sobre la crisis, hace toda la comprensión, pero lo importante de esto, si lo podemos subir, son las firmas, si podemos verlo. Aparece firmando Patricia Bullrich y hay unas ausencias que es un ruido ensordecedor las ausencias que tiene este documento. Pero lo que pasa es que acá lo que tenés es partido porque... ¿Qué es lo que te dicen? ¿Para quién juega Nacho Torres? Para la reta. Exacto. Entonces acá tenés partido. El PRO ya está partido, ya está. Esta nota, si lo vemos abajo de todo, habla sobre el país quebrado, sobre la situación fiscal, el esfuerzo que se está haciendo de reducción del gasto para poder poner las cuentas en orden, cómo tiene que cumplir el gobierno nacional con los compromisos de la coparticipación. El problema, yo creo que Nacho Torres se metió en un problemón, ¿eh? Fíjate, pero no está obligado, está hablando de la nación, a establecer condonaciones de deudas a las provincias, que básicamente es lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Che, ¿te pidió Nacho Torres? Sí, nos pidió que no le descontáramos. No se la descontamos ni en enero, ni en diciembre, ni en enero.
Ahora, nosotros como gobierno no estamos obligados a no descontarlo, es un crédito. No, exactamente. Y aquí tenés Entonces, la no lista. estamos obligados. Y fueron 2 meses y además nosotros le vamos a dar la autorización para el bono, pero no presentaron todos los papeles. No, el PRO está partido, ya está. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias. No voy a leer esta lista. Yo, más que leer la lista de quienes están, te voy a decir quiénes no están. No está Mauricio Macri, no está Cristian Ritondo, obviamente no está Horacio Rodríguez Larreta, no está María Eugenia Vidal. Está marcando una crisis muy fuerte que esto la profundiza, la deja muy en evidencia. Dato. ¿Cuánto es la deuda que no es deuda? Porque también se equivoca Nacho Torres cuando dice, me descontaron No, no te descontaron. En realidad, descontaron una cuota que tenés que pagar. Sí, de las 12. Claro. Porque en realidad es eso, no es que te descontaron caprichosamente la coparticipación. Te sacaron una cuota que tenían que sacar, que vos debías. ¿Cuánto es en dólares? Digo en dólares ¿por qué? Porque el mercado de petróleo y de gas son commodities, se mueve todo en dólares. ¿Cuánto es en dólares? 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. A 1.000 el dólar, te lo hago rápido. A 1.000, sí. Son 13 millones de 13 dólares. millones de dólares. 13 millones de Sí, dólares. pero es menos todavía. Bueno, Pero digo, 13 millones de dólares. Estás hablando de la provincia que genera el 12% del movimiento de petróleo y el 2% en gas. Un día que vos pares la producción y la salida de los yacimientos, ¿cuánto perdés? Mucho más que 13 millones de dólares, ¿eh? Mucho más. es un pedacito de un embarque de una empresa petrolera de cualquier lugar del mundo. Es un cachito de un barco de cualquier empresa petrolera. No es nada, es una caja chica de una petrolera. Sí. Entonces, pues digo, lo de Torres es una cosa que no tiene sentido lo que está haciendo. Primero está llevando al país a una situación inédita. Segundo, está tentando hasta con sus propias cuentas. ¿En serio vas a parar la producción con lo que conlleva eso en términos judiciales, no? En términos de cuentas a tu provincia. 13 millones de dólares. Y el otro dato es, me parece que va a tener que hablar con quienes financiaron la campaña de Torres, que no están muy contentos. Bueno, yo te diría que además hay un problema. Torres debía ser, de acuerdo a esto que estás diciendo vos, a su campaña, al financiamiento, a los apoyos, un aliado, un puntal de Javier Milei dentro del nuevo esquema de gobernadores. Hay algo que acá falló. Sí, exactamente. Yo le diría a Torres que empiece a mirar Cerro Dragón, que lo tiene en su provincia, que mire hacia el sur, cerca de Santa Cruz, que mire a Cerro Dragón. ¿Vos escuchaste lo que yo dije hace 3 minutos? Las petroleras, pero los acuerdos políticos de al menos 2 petroleras. Eso estoy diciendo. Exactamente. Que mire Torres, en serio, como sugerencia, empezá a mirar Cerro Dragón, porque la cosa está complicada ahí, ¿eh? Ayer habló aquí en La Nación Más Javier Milei, lo hizo en el programa de Horacio Cabac y se refería, por supuesto, a este tema. No, pobrecito Nachito, no la ve. No la ve, es un pobre chico que no pudo leer un contrato. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Chubut. Pero es de una precariedad intelectual muy grande. El contrato, digamos, o sea, la provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Sí. Entonces, cuando usted arma esa operación, esa operación hace que cuando usted le depositan la coparticipación, la cual se deposita continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Entonces, yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo. Evidentemente es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato, pobre chico. Prácticamente todos los gobernadores, hasta el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salió a apoyar al gobernador de Chubut. ¿Ninguno la vio? ¿Ninguno sabe leer un texto? Bueno, eso habla muy mal del resto de los gobernadores que apoyaron esa mentira del gobernador de Chubut. Porque en el fondo lo que están reclamando es que ellos no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste al resto de los argentinos. Y nosotros estamos acá para defender a los argentinos de bien, no para defender a los políticos runfla. Bueno, lo último, está llegando, creo que tipo 8 llegaba acá a la Argentina, en el gobierno, por supuesto, tanto el ministro de Economía como el ministro de Interior están esperando que llegue Milei para ver cómo sigue este tema. Yo igual creo que el gobierno no va a hacer nada, va a esperar que mueva Torres. Aquí lo que falló también, recién me estaba diciendo una diputada, mientras estábamos escuchando a Milei, si sé que es cierto, se prorrogaron los 2 vencimientos anteriores porque no podían hacerlo ahora. Es que podían hacerlo. El tema es que lo que faltó aquí
es un poquito de pericia en hacer una negociación como la gente y como hubiera correspondido, que es, en lugar de perdonar solamente el vencimiento, negociar el financiamiento de este vencimiento, como vos decías antes, hacerlo de forma, y quizás de esto ni nos hubiéramos enterado, porque posiblemente de esto no hubiéramos tenido ni noticias si se hubiera arreglado el tema.